Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poquito de repaso sobre vía biliar y la anatomía de la vía biliar que estuvimos viendo, y vamos a hablar principalmente del síndrome de Mirici. Acá a la derecha abajo tenemos al doctor Pablo Mirici. Es un médico argentino del siglo pasado que se destacó principalmente como cirujano de vías biliares. Fue el que introdujo la colangiografía intraoperatoria, y después describió el síndrome de Mirici, por el cual toma su nombre. Bueno, lo que vamos a ver en la clase es un repaso anatómico y de la función hepática, es el síndrome de Mirici, la clínica, clasificación, un caso y tratamiento, el hilio biliar y la triada de Rigler. Y bueno, al final saqué las preguntas de repaso porque pensé que se iba a hacer muy largo. Bueno, en cuanto a la anatomía de las vías biliares, este es un repaso rápido en el cual vemos vesícula biliar con sus 4 porciones, ¿sí? Bueno, en realidad son 3 porciones, que serían el fondo de la vesícula biliar, el cuerpo y el cuello. Pero el cuerpo de la vesícula biliar además tiene una zona que es como un saquito cerca del cuello, el cual se llama infundíbulo o bolsa de Hartmann. Muchas veces cuando vemos un lito en cuello o en bolsa de Hartmann, le decimos lito enclavado en bacinete o en infundíbulo. Infundíbulo también significa que está en una parte como en un embudo. Y en cuanto a los conductos, tenemos el conducto cístico, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático común, y una vez que se une el conducto cístico, forma el colédoco. A su vez, el colédoco tiene diferentes porciones. Una porción supraduodenal es la más elevada, una porción retroduodenal, luego una porción retropancreática que también tiene una porción intrapancreática, ¿sí? Así que también se le puede llamar pancreática simplemente. Y una intraduodenal, que es donde se forma la ampolla de Vater junto con la unión del conducto pancreático principal, y que terminan drenando en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor. En cuanto a la irrigación de lo que es la vesícula biliar y las vías biliares, derivan del tronco celíaco. El tronco celíaco se divide en 3 arterias principales, las cuales son la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Esta hepática común, una vez que da su rama pancreático gastroduodenal, da también la rama hepática propia, y la hepática propia se divide en izquierda y derecha, y de la derecha sale la arteria cística. Esta arteria cística es la que principalmente irriga el conducto cístico y la vesícula biliar. Vamos a ver. Y el resto del colédoco, además de estar irrigado parte por esta arteria, también por ramas de la arteria pancreático-duodenal superior, posterior superior. El drenaje venoso también se hace a través de una vena que se llama vena cística, sobre todo en la parte de la vesícula biliar, y drenan en el sistema porta. Y en cuanto, también tenemos unas referencias anatómicas que son muy importantes, que son el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico. Son básicamente el mismo espacio anatómico, la diferencia está en los límites de estas. El triángulo de Calot está definido por el conducto cístico por el lado derecho, el conducto hepático común por el izquierdo, y por encima por la arteria cística. Y su contenido es el ganglio de Mascagni. Este ganglio es muy importante porque se encuentra inflamado en las colecistitis, pero también es el ganglio centinela
en los casos de lesiones neoplásicas, de metástasis de lesiones neoplásicas. El triángulo hepatocístico, la diferencia es que el límite superior es la parte inferior del hígado, y por lo tanto la arteria ahí pasa a ser también parte del contenido. Bueno, en cuanto a la anatomía de la vía biliar, la podemos estudiar por diferentes métodos. El primero y más económico es la ecografía, donde principalmente vamos a hacer diagnóstico de litiasis, pero los gold standard para estudiar las vías biliares en su totalidad son principalmente la colangioresonancia y el CPRE o colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Este estudio es uno de los que fue introducido intraoperatoriamente por el doctor Mirici, y en este también encontramos que se realiza por vía endoscópica con una cámara lateral que encuentra la papila duodenal mayor, y a través de ella se inyecta contraste para poder evaluar todas las vías biliares. En este caso se ven cálculos en la vesícula biliar de diferentes tamaños, y también algunos en el conducto cístico, algunos más pequeños. Acá explica que se utiliza un duodenoscopio que además tiene una visión lateral. La mayoría de los endoscopios tiene visión frontal. Esta visión lateral permite la localización de la papila mayor y ampolla de Vater y de la papila menor o accesoria. Al canular la ámpula de Vater se puede inyectar medio de contraste y es allí donde entran a funcionar rayos X por medio de fluoroscopía, que es un estudio dinámico. Y esta es la manera que se hace en quirófano, ¿sí? En el cual los cirujanos van dirigiendo el endoscopio y tienen un tubo llamado tubo en C. Este tubo en C es el que permite la fluoroscopía, es decir, que se estén dando rayos X de forma dinámica en el momento y se pueda visualizar por las pantallas. Así que hay monitor para ver la parte endoscópica y monitor para ver la parte fluoroscópica del estudio. Y este es para los cirujanos el gold estándar. ¿Por qué? Porque además de tener la misma o incluso mayor sensibilidad y especificidad que la resonancia magnética, aporta que es terapéutico. Debido a que al estar por vía endoscópica se pueden hacer papilostomías, esfinterotomía, barrido con balón, es decir, agarrar con un balón, inflarlo posterior a un lito y barrerlo, barrido con canasta, litotricia, dilatación, colocación de stents, así que tiene varias utilidades. Bueno, estas son imágenes tridimensionales de colangioresonancia, reconstrucciones, en los cuales podemos ver a la derecha una reconstrucción normal, y para la izquierda una normal y a la derecha una volumétrica, en las cuales se puede observar claramente la anatomía del sistema biliar. Bueno, algo que me pareció muy importante o interesante es destacar que el estudio en Argentina fue mejorado gracias a que pacientes que no cumplieron con el ayuno, sino que tomaron un mate a la mañana, que es algo muy frecuente acá en Argentina, tenían mejores estudios que otros. Entonces, si bien previo a este descubrimiento se indicaba a todos los pacientes tener ayuno, se empezó a preguntar a algunos pacientes en los cuales se veía claramente la vía biliar y no estaba tapada por ningún otro intestino con líquido. Se le preguntaba si había tomado algo, si había consumido algo, y ellos dijeron sí, que habían tomado mate, ¿no? Es decir, una infusión hecha con yerba mate.
Bueno, y en esos pacientes las imágenes salían mucho mejor. Y a partir de allí es que a los pacientes que se hace una colangiorresonancia se le suele dar 1 o 2 vasos de mate cocido. Y eso lo que hace es opacar los líquidos del estómago y del intestino delgado, permitiendo ver claramente la vía biliar. Y acá podemos ver una diferencia clara entre la imagen superior y la inferior. La superior es con líquido en el estómago y en el duodeno, que se ve claramente bien hiperintenso, debido a que en las secuencias T2 el líquido se ve muy hiperintenso, y luego de la administración de tomar mate o mate cocido, esa intensidad se apaga y se puede ver claramente la vía biliar. Y también en la ecografía biliar podemos ver en diferentes cortes, esto es un ejemplo de orientación sagital, podemos destacar que la vena porta, la más gruesa de los 3 tubitos de la tríada portal, se va a ver posterior a las otras 2 estructuras, que son la arteria hepática y el conducto biliar común. La arteria hepática generalmente en un corte se lo ve como redondita en un corte sagital, y el conducto biliar común de forma paralela a la vena porta. Eso también se puede ver si agregamos Doppler, que no tiene una circulación interna, el conducto biliar común. Algo importante de este conducto es que su diámetro debe ser menor a 7 milímetros. Mayor a 7 milímetros es dilatado. Bueno, y el colédoco pasa lo mismo, que mayor a 7 milímetros es anormal, a menos que tenga una colecistectomía, y en tal caso puede ser hasta 10 milímetros. Y en este caso vemos en un corte transverso el colédoco intrapancreático. Otro ejemplo en el cual vemos la vena porta en un corte transverso o oblicuo, por encima la arteria hepática, que es flexuosa y un poquito más a la izquierda, y por debajo tenemos el colédoco, que está más a la derecha y cruzando la porta. Bueno, y acá entramos en un tema que se llama síndrome coledociano. El síndrome de Mirici es una complicación poco frecuente de la litiasis vesicular. Y la clínica que nos va a dar es un síndrome coledociano. El síndrome coledociano se caracteriza por ictericia, acolia y coluria. Y en laboratorio aumento principalmente de la fosfatasa alcalina y de los ácidos biliares y de la bilirrubina. Y esto se debe a que tiene causa obstructiva, es decir, hay una obstrucción de la vía biliar. En este caso es una compresión externa de la vía biliar, así que lo encontramos en las causas de la derecha, del último recuadro. Las causas de obstrucción biliar externa está el síndrome de Mirici, pancreatitis, adenopatía. Todas las causas de obstrucción biliar van a producir síndrome coledociano, pero esto tiene algunas características muy destacables, así que vamos a describirlo. Y bueno, ¿cómo se ve el síndrome coledociano? Por imágenes, la obstrucción de las vías biliares va a generar que estas vías biliares intrahepáticas se dilaten, francamente. Entonces, por ecografía, la imagen de la derecha, vamos a ver imágenes serpentiginosas anecoicas dentro del hígado, y en la tomografía con densidad de líquido en dilatación de la vía biliar intrahepática. Bueno, el síndrome de Mirici se produce cuando una litiasis que se encuentra atascada o impactada en el cuello de la vesícula biliar, o en la bolsa de Hartmann, o en el conducto cístico, es decir, en su porción más proximal, comprime y obstruye el conducto hepático común.
Entonces, el lito que no se encuentra en el conducto hepático común lo obstruye o lo comprime desde afuera. Y esto causa dilatación de la vía biliar y además una inflamación crónica. Esto está muy asociado a colecistitis crónica y esta inflamación crónica hace que estos tejidos en constante inflamación y contacto úlceren y se puedan generar fístulas. Entonces puede asociarse a fístula de la vesícula con el colédoco o con la vía biliar, con el conducto hepático común, o incluso fístulas entre esta vesícula inflamada por colecistitis crónica con el duodeno, que sería fístula colecistobiliar o colecistoentérica. Y acá observamos, a la izquierda tenemos dos imágenes de ecografía en las cuales se observa dilatación de la vía biliar y la litiasis dentro de la vesícula, en este caso sin engrosamiento de las paredes de la vesícula. La imagen las tres imágenes de la derecha podemos observar resonancia magnética en T2, los cuales los líquidos se ven blancos, por lo tanto el líquido de la vía biliar se ve blanco, y se puede ver claramente cómo están dilatados, y también la litiasis que produce esta compresión de la vía biliar. Bueno, el síndrome de Mirici se manifiesta generalmente como un síndrome coledociano, es decir, ictericia obstructiva. Y además se le pueden sumar dolor en el hipocondrio derecho y en caso de que se sume fiebre, que esto se da hasta en un 30% de los casos, genera la triada de Charcot. Es decir, esta obstrucción se suma a que entran ciertas bacterias, debido a que la bilis se encuentra estancada, que se pueden reproducir y generar una infección, es decir, una colangitis. Así que vamos a tener los síntomas de una colangitis, que es fiebre, ictericia y dolor. Y si el estado del paciente empeora, es decir, alteración del nivel de conciencia o inestabilidad hemodinámica, le llamamos pentada de Reynolds. El cuadro clínico se puede presentar como una colecistitis aguda, una colangitis, pancreatitis aguda, puede acompañarse de hiperbilirrubinemia y leucocitosis. Por eso es tan importante tener en cuenta todos este tipo de manifestaciones clínicas, es decir, síndrome coledociano o como colangitis o como pancreatitis, y sospecharla en cada una de estas, ya que no siempre lo vamos a poder descubrir por imágenes con una ecografía, y debemos sugerir otros estudios y sugerirlo como diagnóstico diferencial. Bueno, acá vemos las imágenes en las cuales se observa cómo este cálculo enclavado en el cuello o en la bolsa de Hartmann puede estar en diferentes estadios. Se considera tipo 1, clasificación tipo 1, la más famosa es la última de todas, que es Sendes con correcciones en 2007 y 2008. La tipo 1 es cuando simplemente produce una compresión externa del conducto hepático común sin fístula. La tipo 2, 3 y 4 son diferentes tamaños de fístula. En el caso de la 1, una fístula de hasta 1/3 del diámetro, la tipo 2 hasta 2/3 y la tipo 3 hasta 2/3, y la tipo 4, una fístula completa entre la vesícula y el conducto biliar. Y la tipo 5 es cuando la fístula se produce con el colédoco, y esta a su vez se divide en 5A y 5B. La B es cuando se complica debido a que ese cálculo pasó por el intestino y produjo una obstrucción, que lo vamos a ver un poquito más adelante.